Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 451. En busca de riqueza en medio del peligro. Man Qiu se arrastró de rodillas hacia adelante y levantó la vista. Mientras su majestad pueda perdonar mis crímenes y permitirme regresar al Gran Qian, cambiaré de rumbo y nunca más seré una demonio femenina Yanmei. Son le arqueó una ceja. ¿Acaso recuerdas los crímenes que has cometido? Al oír esto, los ojos de Man Qiu parpadearon, pero bajo la protección del sello dorado de los 5 elementos, no se atrevió a apartar la mirada. Matar a funcionarios de la corte imperial. Pero la persona que mataste no era yo, ni tampoco era un familiar mío. No tengo derecho a perdonarte en nombre del difunto. No, puedo ayudar al Gran Qian a derrocar el templo Jiulin. Solo nosotros podemos hacerlo. Solo. Man Qiu asintió con semblante serio. Solo. Estás siendo demasiado absoluto. Song Li se dio la vuelta y caminó hacia Xiao Yunan. Aunque te mate, puedo encontrar otra manera. Cuando Song Li guardó el sello dorado de los 5 elementos con un simple movimiento de su mano, la presión circundante desapareció y los demás recuperaron su libertad de movimiento. Solo entonces Man Qiu notó que una espada larga había aparecido lentamente en la mano de Xiao Yunan, hacia quien Song Li se dirigía. Esa espada me resultaba muy familiar. Al recordar de repente lo que Song Li le había dicho hacía un momento, recordó inmediatamente el origen de esa espada, y su expresión cambió al instante. Tú eres el hijo de Xiao Fan. ¿Es demasiado tarde para recordarlo ahora? La voz de Xiao Yunan se apagó mientras la luz de la espada brotaba. Sin embargo, no le dio a Man Qiu una muerte rápida. Sin duda, ella aún guardaba secretos que no había revelado, así que antes de acabar con ella, Song Li le realizó una búsqueda de almas y almacenó sus recuerdos en una piedra de la memoria. Esta serie de acciones, nunca antes vistas, despertaron una vez más la infinita curiosidad y el deseo de conocimiento del señor de Shachen. Después de que Song Li terminara de ver los recuerdos de Man Qiu, finalmente supo quién era su patrocinador en el templo Jiulin y por qué quería abandonar el desierto blanco para regresar al Gran Qian, un lugar que, fundamentalmente, no tenía lugar para ella. Entonces, la gran anciana de las demonias Yanmei, Chun Tangyan, fue al templo Jiulin y se transformó en su madre Buda. Man Qiu yacía en el suelo, agonizando. Perdóname la vida. Puedo persuadir a Chun Tangyan para que colabore con las tropas imperiales desde dentro, para derrocar por completo el templo Jiulin. Una vez que caiga el templo Jiulin, esta tierra caída pertenecerá al Gran Qian. Perdóname la vida. No hay necesidad. En cuanto Song Li terminó de hablar, Xiao Yunan atacó inmediatamente con su espada, acabando con la vida de Man Qiu. La madre Buda puede parecer glamurosa, pero para los monjes del templo Jiulin, no es más que una concubina de alto estatus. Song Li recordó el contenido de las memorias de Man Qiu. Chun Tangyan puede obtener cultivo de la mayoría de los monjes, pero cuando practica el cultivo dual con el Buda viviente y los 4 grandes protectores del templo Jiulin, es ella quien recibe el cultivo. Se la venera como la madre Buda porque obtener de ella una sola vez equivale a obtener de 100 concubinas. Sin embargo, esto parece una forma alternativa de transferirles el cultivo de todos los discípulos. Aunque el segundo anciano Man Qiu contaba con la protección del templo Jiulin y tenía permiso para salir al exterior, su situación era la misma que la de Chun Tangyan. Los monjes del templo Jiulin tenían una forma de controlarla. De vez en cuando, debía regresar al templo para que ellos la explotaran, y no solo servía a esos 5, el Buda viviente y los 4 grandes protectores. Durante más de 200 años, utilizó continuamente la técnica demoníaca Yanmei para extraer energía de los hombres, pero su cultivo fluctuaba constantemente entre la etapa del alma naciente y la etapa de transformación del alma. No podía permanecer mucho tiempo en la etapa de transformación del alma. Tras ser invocada de nuevo al templo Jiulin, volvía a la etapa del alma naciente al regresar. En ese momento, el señor de Shachen finalmente dio un paso al frente. ¿Qué es la cosecha?
¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde están el Gran Qian y la corte imperial? ¿Y ese sello de oro de antes, por qué posee tanta fuerza? Son Li giró la cabeza para mirarlo. Puedes entenderlo como si viniéramos del otro lado de un océano lejano. Ese lugar ha alcanzado la unificación. No hay monjes que interfieran en la política, ni nociones de pecados de vidas pasadas ni sufrimiento en esta vida. Matar personas indiscriminadamente es castigado por la gran ley Qian. Quienes ocupan altos cargos no pueden ser egoístas ni entregarse a los placeres. Deben cumplir con los deberes de su cargo. Hace cientos de miles de años, compartíamos la misma tierra. Ahora, la gente común de un lado vive y trabaja en paz, mientras que el otro lado está devastado, como un infierno en la tierra. Este mundo necesita un nuevo gobernante, por eso hemos venido. El señor de Shachen escuchaba aturdido, pero Song Li no dijo nada más. Tras destruir los restos de Man Qiu, el grupo se preparó para marcharse. ¿El Gran Qian tiene impuestos sobre la tierra?, preguntó el señor de Shachen, persiguiéndolos apresuradamente durante unos pasos. Song Li respondió. Una parte de 40. En realidad no son 9 partes de 10. Song Li permaneció en silencio. Si se cosechaban 10 partes de grano y había que entregar 9, incluso con un señor de la ciudad protegiendo Shachen, ¿no serían otros lugares aún más miserables? El señor de Shachen continuó con otra pregunta. ¿Acaso el Gran Qian realiza sacrificios? ¿Son las ofrendas sacrificiales carne y sangre de personas vivas? Song Li se detuvo y se dio la vuelta. El karma está en mis manos. El hombre puede conquistar el cielo. Los practicantes del Gran Qian tienen sus propias creencias, pero antes que esas creencias, en lo que más confían es en sí mismos. ¿Para qué necesitarían sacrificios? En cuanto al sacrificio humano, es ilegal y te llevará a una gran prisión. El señor de Shachen quedó atónito durante un buen rato. No fue hasta que esas personas desaparecieron que reaccionó de repente, dándose cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo de preguntarles sus nombres. Deseaba con todas sus fuerzas ver cómo era el Gran Qian. Si este mundo pudiera pertenecer verdaderamente al Gran Qian y la gente ya no viviera con miedo, eso sería algo bueno. Desierto blanco. Un huracán levantó una capa de polvo de huesos, arremolinando arena amarilla hacia el cielo. En medio de semejante temporal, una mujer vestida de negro con bordados de ciruelas rojas caminaba hacia el templo del acantilado, apenas visible a lo lejos. El viento y la arena levantaron la gasa negra que colgaba de su sombrero de bambú, revelando un rostro que no era otro que el de Ian Zener. Llevaba aquí medio mes. Ella había venido a buscar a Chun Tangyan. Desde la perspectiva del enredo emocional, Chun Tangyan era la enemiga que mató a su madre. Desde el punto de vista del interés, si quería aprender las técnicas de recolección de las demonias Yanmei, tenía que acudir a ella. Pero tras viajar durante tanto tiempo por esta tierra caída, también había empezado a comprender las reglas de este mundo. Tras caminar un poco más y acercarse al alcance de la vigilancia del templo en el acantilado, cambió de forma y se transformó en la apariencia de un hombre. Cada vez más cerca, el hedor a cadáveres en descomposición flotaba en el aire. Al alzar la vista, vio innumerables buitres sobrevolando el cielo. Ya habían desarrollado una naturaleza demoníaca, con los ojos fijos en ella como si la escudriñaran. Ian Zener se obligó a serenar su mente, ignorando a los demonios buitre que estaban arriba, y miró hacia el templo del acantilado. El templo Hyulin. De repente, un enorme fantasma con la forma de un Buda negro salió disparado del templo. Tenía 3 ojos, un semblante furioso y 6 brazos robustos. Alrededor de su cuello colgaba un collar hecho de cráneos humanos. Al emerger su aura, sacudió a Ian Zener desde miles de kilómetros de distancia, provocando que escupiera una gran cantidad de sangre fresca. Capítulo 452. Todas las manifestaciones. Antes de dirigirse al desierto blanco, Song Li y los demás se cambiaron de ropa una vez más. En el camino, se encontraron con muchos monjes que buscaban personas por todas partes, y estos monjes llevaban retratos de los 5. Al parecer, ya tenían conocimiento de la masacre de todo el templo del Buda viviente Wudu. Al mismo tiempo, tuvo lugar un acontecimiento importante en el templo Hyulin.
El mundo ignoraba que Kule, el Buda viviente, había fallecido hacía mucho tiempo, y como creían en la teoría de la reencarnación, buscaban por todas partes al niño reencarnado para llevarlo de vuelta al templo Hyulin. Según los rumores que circulaban por todas partes, decían que Kule, el Buda viviente, había fallecido hacía más de 200 años. Por lo tanto, el niño reencarnado que buscaban también debería tener alrededor de 200 años. Sin embargo, en memoria de Mankyu, Son Lee y los demás habían visto al Buda viviente Kule hacía poco tiempo. Por lo tanto, la veracidad de esta noticia era fácil de discernir, pero la razón por la que el templo Hyulin divulgaría dicha información probablemente tenía todo que ver con ellos. Cabe mencionar que el templo Hyulin ya les había echado el ojo. En un escenario aún peor, Chun Tangyan podría saber ya que habían venido específicamente para matarla. Este camino no sería fácil. Al llegar al borde del desierto blanco, se podía ver a mucha gente allí. Plebeyos comunes y monjes que buscaban a Buda, todos ellos con un anhelo infinito por el templo Hyulin. Estas personas desafiaron el viento y la arena, caminando hacia el desierto infinito como peregrinos decididos. Junto a Son Lee y los demás caminaba un monje anciano que era cojo. Mantenía una mano erguida frente a su pecho, mientras que con la otra sostenía una rueda de oración que hacía girar sin cesar. Durante todo el camino, el viejo monje lo seguía de cerca, casi a su lado, cantando algo en voz baja. Todo lo que tiene forma es ilusorio. Si ves todas las formas como no formas, entonces ves al Tathagata. Todo lo que tiene forma es ilusorio. Si consideras todas las formas como no formas, todo lo que tiene forma. Esa voz etérea se fue haciendo cada vez más clara en los oídos de todos. Son Lee levantó la vista y le dijo a Luyan, que caminaba a su lado: usa el ojo de la ruptura de la verdad para observar a ese viejo monje. Luyan asintió levemente y luego miró hacia el anciano monje. Ahora, cuando canalizaba el poder de la ruptura de la verdad, sus ojos ya no emitían luz dorada. Pero cuando se giró para mirar, su expresión cambió repentinamente. ¿Cómo es posible? No hay nadie a nuestro lado, ni una sola persona. Los signos de vida desaparecieron en un instante, dijo Son Lee. Parece que hemos entrado por accidente en algún lugar. Tos, junto a ellos, el niño Buda Unian de repente comenzó a toser violentamente, y finalmente vomitó una gran cantidad de sangre. Hijo de Buda. Son Lee volteó a verlo de inmediato. Justo cuando estaba a punto de ponerle la mano sobre el pulso, su rostro también palideció en un instante, y un rastro de sangre brotó de sus labios sin previo aviso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ustedes dos de repente? Las palabras de Luyan aún no habían terminado cuando vio que la tez de Xiao Yunan también se estaba poniendo cada vez peor. Actualmente, los únicos que estaban completamente bien eran él y Jian Daochen. Jian Daochen también estaba lleno de preguntas. Activó su técnica del pensamiento sombrío para inspeccionar los alrededores varias veces. No hay ningún aura de frontera, ni hemos entrado en ningún tipo de formación. La cabeza del niño Buda Unian zumbaba. E inmediatamente se sentó a meditar, serenando su mente y recitando verso tras verso. Todo lo que tiene forma es ilusorio. Si ves todas las formas como no formas, entonces ves al Tathagata. Recitó un conjuro repetidamente, diciendo lo mismo que había dicho el viejo monje antes, y Luyan no pudo evitar dar un paso al frente para sacudirle los hombros. Gran maestro, ¿por qué estás cantando esto? Oye, ¿aún puedes oírme hablar? Al son de la voz del niño Buda Unian, la arena bajo sus pies comenzó a fluir repentinamente, y de la zona que los rodeaba, algo salió repentinamente de debajo de la arena. Son Lee, dijo Xiao Yunan mirando fijamente en una dirección, mira allí. Son Lee siguió su mirada y vio dos enormes sombras de brazos negros que surgían del suelo. Mientras presionaban con fuerza contra la arena, la apariencia de aquel Buda negro de 3 ojos emergió lentamente del suelo, seguida por los 4 brazos restantes. Entonces, giró bruscamente la cabeza y vio la sombra de una Buda femenina que llevaba una calavera en la cabeza, piel humana como cazalla e intestinos humanos como faja de seda, con el rostro en una manifestación de ira. Al percibir también movimiento a sus espaldas, Son Lee se giró para mirar. Las sombras que se arrastraban eran 2 esqueletos, aunque describirlos como tales no era del todo exacto.
Se podría decir que estos esqueletos en movimiento tenían dos cuerpos pero compartían la misma extremidad inferior, como gemelos siameses. Más allá, a un lado, se encontraba otra Buda femenina. Estaba sentada de lado sobre un jabalí, con un tercer ojo colocado horizontalmente en su frente. En ese momento, sus tres ojos estaban bajos, mirando con compasión un loto hecho de rebanadas de carne rosada que sostenía en sus brazos. El niño Buda Huunian ya había entrado en meditación. Al ver esta escena, los otros cuatro se reunieron rápidamente. De repente, los cuatro Budas miraron en su dirección al mismo tiempo. «Vienen con malas intenciones», dijo Jian Daochen en voz baja, con la mirada fija al frente, en el esqueleto siamés. Son Li también miró fijamente a la Buda femenina montada en un cerdo y sosteniendo una flor de loto que tenía delante. «Hay exactamente 4 de ellas, una para cada una de nosotras». En cuanto su voz se apagó, el Buda negro de 6 brazos lanzó un ataque instantáneo contra ellos, con sus enormes manos presionando como nubes oscuras y pesadas. Xiao Yunan desenvainó de inmediato su espada destrozada, capaz de romper ejércitos de sombras, y cargó para enfrentarlo. Al mismo tiempo, Luyan también se abalanzó sobre la madre Buda envuelta en intestinos humanos. Jian Daochen permaneció en su sitio, esperando a que el esqueleto siamés tomara la iniciativa. Son Li extendió la mano para sacar incienso, pero en ese instante sintió como si le retorcieran los órganos internos con cuchillos. No pudo evitar vomitar otro bocanado de sangre e inmediatamente canalizó más poder espiritual para reparar sus órganos internos. Al observar al niño Buda Huunian, este recitaba sutras mientras la sangre fluía continuamente de sus 7 orificios. La situación allí preocupaba un poco a Song Li, pero la Buda femenina que sostenía una flor de loto, que estaba justo delante, ya se había abalanzado sobre ellos. El jabalí que la seguía la impulsaba a gran velocidad. La Buda femenina aún mantenía un rostro compasivo, pero el loto tallado en carne humana que sostenía en sus brazos floreció con una belleza anormal y seductora, con sus pétalos cubiertos por una capa de sangre. Son Li sacó su arco Banfen y disparó una flecha plateada que, en el aire, se transformó en una lluvia torrencial de flechas dirigidas hacia la Buda femenina. Ante tal situación inevitable, la figura de la Buda femenina desapareció repentinamente. Reapareció detrás de Song Li, y el loto se balanceó directamente hacia la espalda de Song Li. Antes incluso de que hiciera contacto, varias gotas de rocío de loto cayeron sobre la espalda de Song Li. En un instante, sintió como si miles de cuchillos estuvieran cortando su carne simultáneamente. Song Li pudo sentir claramente cómo su túnica mágica se desgarraba, y la carne de su espalda era cortada como si estuviera siendo sometida a Ling Chi, con finas rebanadas de carne levantándose y abriéndose en su espalda, pareciendo desde la distancia varios lotos de color rojo brillante. La figura de Song Li se apartó rápidamente, esquivando el loto que sostenía la Buda femenina, mientras una ráfaga de poder espiritual rozaba su espalda. Las heridas se alisaron, sanando rápidamente hasta dejar su espalda impecable. El tercer ojo de la Buda femenina contempló esta escena con compasión mientras, una vez más, espoleaba a su montura para que cargara contra Song Li. Capítulo 453. La rueda de oración. Mientras esquivaba, Song Li volvió a sentir como si le estuvieran retorciendo los órganos internos con un cuchillo. Al mismo tiempo, una sensación de mareo la invadió. Song Li solo podía ver las sombras de Buda frente a ella girando rápidamente. Cuando se detuvieron, la que estaba frente a ella ya había sido reemplazada por esos esqueletos unidos. Cuando cambiaron, fue rapidísimo. La voz de Luyan llegó flotando. Su oponente había cambiado repentinamente de la madre Buda del intestino humano al Buda negro de 6 brazos, y lo tomó por sorpresa, siendo arrojado a la arena de un puñetazo. Sin embargo, justo cuando se preparaba para enfrentarse al Buda negro de 6 brazos, Song Li sintió otro ataque de mareo, y los 4 Budas que tenían delante volvieron a cambiar de posición. «Ah. ¿Qué me está cortando?». Luyan rugió de nuevo cuando el rocío de loto lanzado por la Buda femenina que sostenía el loto cayó sobre él, filtrándose directamente en su vestimenta inmortal y cortándole la carne. Sin embargo, como cultivador corporal, su cuerpo era fuerte, por lo que no experimentó la situación en la que los lotos brotaron de su espalda como le sucedió a Song Li, aunque aún así fue sumamente incómodo.
Y frente a Song Li, el oponente ya se había transformado en la madre Buda del intestino humano. Con un movimiento de su mano, las vísceras humanas atacaron a Song Li como largas y flexibles serpientes. Song Li cambió su arco Banfen por la espada Qinghe, mientras sacaba simultáneamente 3 varitas de incienso encendidas de su manga y se las colocaba en su moño. La espada Qinghe cortó las entrañas humanas, pero no dejó marca. Las resistentes entrañas continuaron enroscándose hacia el cuello de Song Li, rodeando la parte posterior de su cabeza. Justo cuando estaban a punto de quedar completamente atrapadas, una varita de incienso roja encendida apareció entre los dedos de Song Li, y ella la presionó directamente sobre ellos. La varita de incienso se había refinado con su propia sangre tóxica. Una vez usada, el oponente no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Efectivamente, tras ser quemado por la varita de incienso, un grito agudo brotó de sus entrañas. Las entrañas se encogieron e intentaron retraerse, pero Song Li las sujetó firmemente por el otro extremo, impidiéndoles escapar. Al comprobar que la maniobra había funcionado, Song Li aceleró de inmediato la velocidad de combustión de la varita de incienso. En un instante, aquel trozo de intestino humano se marchitó hasta convertirse en un pedazo negro y arrugado. Al instante siguiente, otra oleada de mareo lo asaltó, y el Buda negro de 6 brazos apareció ante Song Li. Cuando los puños del Buda negro se balancearon al unísono, Song Li frunció repentinamente el ceño. ¿Por qué fueron ellos los que se marearon cuando los 4 Budas intercambiaron posiciones? Al observar a Xiao Yunan, que estaba cerca, parecía tener también esos síntomas, mientras que Luyan y Jian Daochen no. Luyan estaba bien gracias a su buen físico, mientras que Jian Daochen tenía algunas debilidades. Su capacidad de adaptación al espacio era muy fuerte. Además, la sensación de que los órganos internos se agitaban era algo que ella y el niño Buda Unian habían notado primero. Los síntomas del niño Buda eran claramente más graves que los de ella, pero su físico era en realidad similar al de Luyan, por lo que era muy probable que el niño Buda estuviera siendo el objetivo específico. Así que no eran los 4 Budas los que giraban, sino ellos mismos. Mientras esquivaba los ataques del Buda negro, la visión periférica de Song Li se dirigió hacia la dirección del niño Buda Unian. Todas las apariencias son ilusiones. Si ves todas las apariencias como no apariencias, ves al Tathagata. Todas las apariencias. Recitaba el Sutra con el ceño fruncido, mientras la sangre seguía brotando de sus ojos, oídos, boca y nariz. Song Li recordó de repente al viejo monje de antes. Él también había estado recitando sutras, y en su mano sostenía esa rueda de oración que giraba constantemente. Xiao Yunan, perfora el suelo. Song Li gritó de repente. Al oír esto, Xiao Yunan inmediatamente hizo retroceder al esqueleto unido que tenía delante, mientras que simultáneamente clavaba su espada, imbuida del poder del trueno, en la arena que había debajo. El sonido del trueno retumbó en sus oídos. En el lugar atravesado por la espada de Xiao Yunan, la arena se escurrió rápidamente hacia abajo, y una expresión de sorpresa apareció en sus ojos. Debajo de la arena, estaba hueco. Al mismo tiempo, Song Li voló velozmente perseguido por el enfurecido Buda negro. Justo en ese momento, volvió a sentir un fuerte mareo. La distancia que la separaba de Xiao Yunan no era grande, pero aún así no podía volar hacia él por mucho que lo intentara. El sentido de rotación había cambiado. Así, Song Li corrió inmediatamente en la dirección opuesta. Mientras siguiera corriendo, podría regresar al punto de partida y alcanzar la posición de Xiao Yunan de inmediato. Al ver que Song Li cambiaba de dirección, la dirección de rotación también cambió, pero esta vez era demasiado tarde porque Song Li de repente soltó una enredadera en dirección opuesta a la suya. Sin importar cómo cambiara la dirección de rotación, uno de ellos terminaría por alcanzar el punto donde se había perforado el suelo. La enredadera del árbol sondeó rápidamente bajo tierra a lo largo de la arena que se filtraba. Cuando la sacaron, salió disparada agarrando un extremo de un papel cubierto de sutras. ¿De dónde salió este sutra? Luyan observó la escena con sorpresa. La enredadera ya había prendido fuego, arrancando todos los sutras y reduciéndolos a cenizas. En un instante, el viento y la arena circundante se disiparon, los fantasmas de los 4 Budas se desvanecieron y desde las cercanías se oyeron sonidos bajos y piadosos de oración. Numerosas figuras aparecieron a su alrededor.
ciudadanos comunes y corrientes, así como monjes. Todos eran personas piadosas que viajaban al templo Hyulin para rendir culto a Buda. Habían regresado, y el niño Buda Unian también había recuperado el conocimiento, desplomándose en el suelo y tosiendo incontrolablemente. El viejo monje había desaparecido, dejando solo una rueda de oración dañada en el suelo. Anteriormente, nos colocaron dentro de la rueda de oración de ese viejo monje cojo. Mientras Song le hablaba, caminó hacia la rueda de oración. Era una rueda de oración dorada con un agujero en la tapa superior, abierto violentamente con un arma afilada. Los sutras del interior habían desaparecido. Solo quedaban algunas cenizas de papel de los sutras quemados cerca del agujero. En el cilindro dorado estaban pintadas 4 imágenes de Buda. El poderoso Buda negro de 3 ojos y 6 brazos, la madre Buda iracunda cubierta de piel e intestinos humanos, los esqueletos de huesos blancos unidos y la Buda femenina compasiva sentada sobre un jabalí, sosteniendo un loto hecho de carne y sangre. Aunque la rueda de oración fue destruida, seguían mirando al grupo con ojos llenos de malicia. Tos, 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 el niño Buda Unian salió de la arena, con el rostro pálido como la muerte. Qué extraño, siento como si mi cuerpo no fuera mío. Song Li guardó silencio por un momento. Puede que ese viejo monje quisiera poseerte. Si no me equivoco, era el Buda viviente culé disfrazado. Posesión. Si ese realmente era el Buda viviente culé, es la persona más poderosa del templo Hyulin, murmuró Jian Daochen. Con un cultivo tan poderoso, ¿por qué querría poseer el cuerpo del niño Buda, que solo está en la etapa de transformación del alma? En primer lugar, estos monjes son personas con una fe extrema, por lo que sus acciones son difíciles de juzgar con la lógica de una persona normal. En segundo lugar, frunció el ceño Song Li, el niño Buda Unian tiene el cuerpo de reencarnación para superar las dificultades. El niño Buda Unian también levantó la vista. La reencarnación de este pobre monje para superar las adversidades no es un secreto en Gran Qian, pero nadie en este lugar debería saberlo. Así que, para esta apertura del desierto blanco, alguien de Gran Qian ha entrado además de nosotros. Los ojos de Song Li brillaron. Yan Zener. Ella vino a aprender esas técnicas de cosecha de cultivo dual. Si ya ha encontrado a Chun Tangyan y sabe que hemos venido a vengarnos, es muy posible que haya vendido toda nuestra información a la gente del templo Hyulin. Capítulo 454. La persona que no debe tomarse a la ligera. El grupo siguió avanzando, y a medida que se adentraban más, el número de personas a su alrededor que habían acudido a venerar a Buda disminuía. Muchos se habían rendido a mitad de camino. Los límites físicos de la gente común eran evidentes, y ciertamente no podían mantenerse tan tranquilos y serenos como Song Li y los demás después de caminar una distancia tan larga. Una gran parte de quienes siguieron adelante estaban decididos a afrontar la muerte. En el camino, Unian, el niño Buda, miraba el polvo de huesos bajo sus pies, y su corazón se agitaba repetidamente. Si el Buda no es el Buda, la vida humana es tan inútil como la hierba. ¿Cuál era el significado del destino que lo trajo hasta aquí? Se estaban acercando. Un grito escalofriante de un pájaro grande resonó en el cielo, y todos alzaron la vista. Enormes buitres de aspecto feroz sobrevolaban la zona, con sus ojos rojos como la sangre fijos en ellos, reflejando una luz voraz. Estos demonios buitre no atacan activamente a la gente, había visto Song Li en los recuerdos de Man Qiu. No muy lejos hay una plataforma de entierro celestial. El templo Hyulin lleva allí los cadáveres para el entierro celestial, y esos cuerpos se convierten en alimento para los demonios buitre. Desde otra perspectiva, estos demonios buitre son esencialmente criados por el templo Hyulin. Entonces, Song Li hizo una pausa. Si el templo Hyulin les ordena atacar a alguien, lo harán sin dudarlo. En cuanto se pronunciaron las palabras, se oyó un chillido ensordecedor. Los buitres que sobrevolaban la zona se abalanzaron sobre la multitud, con los ojos carmesí pareciendo enloquecer mientras atacaban a cualquiera que se cruzara en su camino. Luyan y Unian, el niño Buda, se movieron con rapidez y se lanzaron de inmediato al rescate de la gente. Y en ese momento de caos, otro grupo de demonios buitre voló desde la distancia, optando directamente por emboscar a Song Li y a los demás por la espalda. Dentro del templo Hyulin.
Esta escena caótica fue proyectada por una luz dorada en una sala budista donde ardía incienso. En el círculo exterior se encontraban sentados 4 protectores, mientras que en el círculo interior figuraban la madre Buda Chuntangyan y Ansener, disfrazado de joven maestro vestido de negro. Poco después, Kule Living Buda llegó con retraso. Era el viejo monje cojo, pero al entrar enderezó la postura y su rostro pareció mucho más joven. Todos se pusieron de pie para presentar sus respetos. Parece que el Buda viviente no obtuvo el verdadero cuerpo de Buda que deseabas, dijo Ian Sener, mirándolo. La mirada del Buda viviente Kule ya estaba fija en las diversas figuras que se encontraban dentro de la luz dorada. Este viaje fue simplemente una prueba. Lo que dijiste es cierto. Estos 5 individuos eran cultivadores de primer nivel en la etapa de transformación del alma. Aunque él se encontraba en el reino del refinamiento del vacío, un reino mucho más elevado que la transformación del alma, si se enfrentara a estos 5, aún no tendría un 100% de posibilidades de victoria. Hablando de eso, Son Li se había quedado perplejo. La persona más fuerte, cultivada con decenas de miles de años de asignación de recursos, ni siquiera había alcanzado la etapa de integración corporal, sino solo el nivel del reino de refinamiento del vacío. En Dakian, ni siquiera pudo derrotar a algunos líderes de escuelas de primer nivel. Tras indagar más a fondo en los recuerdos de Man Qiu, lo comprendió. Aunque disponían de recursos para el cultivo, no sabían cómo utilizarlos, llegando incluso a malgastarlos y hacer mal uso de ellos. Estos monjes budistas creían firmemente en sus creencias. No solo arrebataban la vida a la gente común, sino que también practicaban algo llamado el método de la ofrenda corporal, ofreciendo sus propios cuerpos físicos, lo cual era esencialmente un suicidio. Algunos lograron alcanzar la etapa de transformación del alma y deberían haber sido valiosos aliados, pero creían que su práctica budista debía avanzar al siguiente nivel y, sin dudarlo, se suicidaron. Se desconoce si se convirtieron en Budas o no, pero lo cierto es que ya no están. Un desperdicio de esos buenos recursos. Por lo tanto, tenía sentido que Kule Living Buda, que ya era un experto en el reino del refinamiento del vacío, quisiera realizar la posesión sobre el niño Buda Unian, que solo estaba en la etapa de transformación del alma. Por supuesto, el verdadero terror del templo Hyuri no residía en estos monjes, sino en los 4 Budas a los que habían estado sacrificando y alimentando todo ese tiempo. Pero sin duda, en Dakian, estos 4 Budas serían considerados 4 demonios. En esta tierra, con los esfuerzos combinados de todos los templos, nutridos por sangre y carne humanas, la verdadera fuerza de estos 4 Budas probablemente había alcanzado su punto máximo, superando la etapa de cruce de la tribulación. Lo que Son Li y los demás habían visto antes en las ruedas de oración no eran sus verdaderas formas, sino falsificaciones creadas por Kule, el Buda viviente. Ian Sener también siguió la mirada del Buda viviente Kule. Las figuras bañadas por la luz dorada se enfrentaban a los demonios buitre. Las técnicas de espada de Xiao Yunan eran feroces, las de puño de Lu Yan, rápidas, Jian Daochen se movía en silencio y los métodos budistas del niño Buda Unian eran misteriosos. Pero no estaban exentos de debilidades. A esta persona disfrazada de hombre no hay que subestimarla, dijo Ian Sener, mirando fijamente la figura de Son Li bajo la luz dorada. Mientras los demás se encargaban de los demonios buitre, Son Li no tuvo que mover un dedo. Simplemente sacó una varita de incienso, la encendió y sacudió la ceniza con el dedo. Al instante, una densa humareda blanca se extendió, ocultando todo lo que sucedía allí. Ya no podían ver los movimientos de esos pocos. Ian Sener observó fijamente la figura apenas visible de Son Li entre el humo blanco. Son Li alzó la vista, su mirada parecía atravesar el humo blanco y la luz dorada, mirándola fijamente. Esa mirada decía inequívocamente: será mejor que te portes bien, o no sé qué podría ser. El pecho de Ian Sener se agitó varias veces. En un instante, el humo blanco y denso finalmente ocultó incluso la figura de Son Li. Ian Sener sonrió, mostrando una sonrisa seductora. Te he contado todo lo que sé. Ahora, ¿puedes pedirle que me enseñe la técnica de cultivo? Naturalmente, la mirada de Kule, el Buda viviente, la recorrió. Has aceptado convertirte en la próxima madre Buda, así que debes aprender este método budista. El corazón de Ian Sener estaba lleno de burla.
Cuando se convirtió la técnica de cultivo dual de su clan seductor en el método budista de estos monjes. Y esta Chuntangyan realmente estaba retrocediendo. Pero esta Buda viviente Kule tenía cierta habilidad. Aunque estaba disfrazada de hombre, él la descubrió de inmediato. Esa noche, después de que terminara la transmisión de la técnica, Chuntangyan, con una expresión de falsa compasión, miró a Ian Zener, que estaba meditando con los ojos cerrados. La técnica está completa, joven señor. ¿Quieres que te traiga un apuesto joven monje para que la pruebes? Preguntó Chuntangyan. Su forma de dirigirse a Ian Zener había vuelto al joven señor inicial, lo que provocó una sonrisa burlona en el rabillo del ojo de Ian Zener. No hace falta. Según mis cálculos, Son Lee y los demás llegarán pronto al templo Hyulin. No quiero encontrarme con ella. ¿Por qué el joven señor desconfía tanto de ella? No solo tu nivel de cultivo actual no es inferior al suyo, sino que, tras la cosecha de cultivo dual, tu cultivo avanzará aún más. Incluso podrías matarla con tus propias manos sin problema, insistió Chuntangyan. Al oír esto, Ian Zener abrió los ojos y sonrió lentamente. De acuerdo, entonces ve a buscarme a algunos guapos. Chuntangyan se marchó inmediatamente. Al cerrar la puerta, un atisbo de alegría apareció en sus ojos. Ian Zener se entregó a sí misma en bandeja de plata. ¿De verdad creía que iba a traer al joven monje? Iba a invitar a Kule, el Buda viviente, y a los 4 protectores. Con Ian Zener manteniéndolos ocupados, era la oportunidad perfecta para abandonar el templo Hyulin. El desierto blanco se había abierto, y por fin podía regresar con Dakian. Después de tanto tiempo, probablemente la corte no los perseguiría con tanto ahínco como antes. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 455. Xiao Fan. Si tuviera que elegir entre estos dos lugares, preferiría regresar a Gran Qian y pasar sus días siendo perseguida antes que seguir quedándose en este desierto blanco como una esclava que podría ser cosechada en cualquier momento mediante la cosecha de cultivo dual. Ella quería regresar. En cuanto a Ian Zener, que ocupe su lugar y continúe sufriendo en este lugar inmundo. Cuando vio que eran el Buda viviente Kule y los 4 protectores quienes entraban, una expresión de tal como lo esperaba apareció en el rostro de Ian Zener. Los 4 protectores sostenían en sus manos artefactos mágicos rituales. Era evidente que estaban a punto de realizar una sesión de cultivo dual de inmediato. Ian Zener miró detrás de ellos, pero no vio ningún rastro de Chuntangyan. ¡Qué lástima! Me temo que tendré que decepcionarte. Ian Zener alzó la mano y la posó sobre un candelabro cercano. La llama de la vela encendida prendió fuego a su dedo al instante, produciendo un sonido similar al de la paja quemándose. Al ver esto, el Buda viviente Kule y los protectores quedaron conmocionados. No tengo ningún interés en quedarme aquí para servirles a ustedes, monjes floridos. En cuanto a Chuntangyan, si no la persiguen ahora, ya se habrá ido. El clon de paja de Ian Zener quedó completamente reducido a cenizas. El Buda viviente Kule y los protectores tardaron un momento en reaccionar antes de volver inmediatamente a buscar a Chuntangyan. Para cuando llegaron al templo Hyulin, estaba brillantemente iluminado, como si acabara de tener lugar una farsa. Era un templo enorme, casi tallado en la pared del acantilado. Al alzar la vista, parecía una boca feroz abierta en la roca, o una cicatriz abierta por una gran espada. En las paredes del acantilado, a las afueras del templo, se podían ver talladas estatuas de Buda y deidades de gran realismo. En ese momento, mucha gente se aferraba a esas estatuas, esforzándose por ascender hacia el templo Hyulin, situado en lo alto. Para los peregrinos, este era el tramo final de su viaje. Tras haber soportado innumerables dificultades, estaban a punto de llegar al final para encontrar al verdadero Buda en sus corazones. Mientras caían uno a uno, sin lograr completar esta última etapa del viaje e incluso siendo hechos pedazos al pie del acantilado, uno se pregunta qué estaría pasando por sus mentes. Mientras soplaba el vendaval, levantaba arena amarilla y polvo de huesos. Los buitres que aún no se habían convertido en demonios se abalanzaron uno tras otro para darse un festín con los cadáveres frescos en el suelo.
Al mismo tiempo, aparecieron 5 figuras en el templo alto. Los peregrinos se emocionaron aún más al verlos aparecer, pero antes de que pudieran pronunciar sus oraciones, un enorme brazo fantasmal negro se abalanzó repentinamente sobre ellos. Aquella enorme y familiar cabeza del Buda negro emergió lentamente del acantilado. Metió en su boca a las personas vivas capturadas, crujiéndolas y masticándolas. Amitabha. Una lágrima rodó por la mejilla de Wonian, el niño Buda. En este canto budista solo había impotencia y tristeza. Todos aquellos que lograron llegar hasta aquí eran personas que habían aceptado la certeza de la muerte. No se les podía persuadir para que dieran marcha atrás, y en las profundidades de este desierto, no había vuelta atrás. Estaban dispuestos a morir por el Buda que llevaban en el corazón, impulsados por la locura y la obsesión. Durante todo el trayecto, Wonian, el niño Buda, había estado empeñado en salvarlos, mientras que ellos estaban igualmente empeñados en no ser salvados por él. Las 5 figuras junto al templo eran los 4 protectores y la madre Buda. Chuntangyan. En ese momento, Chuntangyan estaba rodeada por los 4 protectores en el centro. No parecía una señal de estatus, sino más bien como si estuvieran tratando de confinarla. Además, la expresión de Chuntangyan tampoco parecía la correcta. Xiao Yunan alzó la vista hacia aquel rostro extremadamente borroso, con las venas de la mano que sostenía la espada abultadas. Padre, no necesito una espada espiritual tan buena. Guardemos las piedras espirituales para los gastos de nuestro viaje a la capital. Para un niño de 11 o 12 años, su complexión ya era bastante alta para su edad. Llevaba una espada de madera a la espalda, y su mirada no estaba fija en el diagrama de armas proporcionado por el forjador de artefactos, sino en el apuesto hombre que se parecía a él. Mientras tanto, Xiao Fang seguía mirando el diagrama de armas. A diferencia de su apariencia juvenil y penetrante, tenía ojos como nieve derretida. Cuando miraba a alguien, inconscientemente lograba que lo escucharan con atención. Cuando miraba algo fijamente, parecía una pintura estática que contenía todas las cosas delicadas de este mundo, haciendo imposible apartar la mirada. Ya he reservado los gastos de viaje a la capital. No serán muchos. La vida mejorará una vez que lleguemos a la capital. Estas piedras espirituales que he guardado son suficientes para forjar una espada espiritual natal para ti. Xiao Fang levantó la mano y sonrió mientras acariciaba la cabeza de su hijo. ¿Cómo puede ser de mala calidad la espada espiritual natal de un cultivador de espadas? Además, estamos a punto de mudarnos a la capital. He oído que los jóvenes maestros de las familias oficiales de allí son todos elegantes y generosos. Si no tienes una buena espada espiritual, no se reirían de ti. Xiao Yunan bajó la mirada, jugando con la espada de madera que tenía en la mano. ¿Y tú, padre? Estás a punto de convertirte en funcionario en la capital, pero no tienes ropa decente. ¿Acaso no se reirán también de ti esos funcionarios? Para un funcionario, no son estas cosas lo que importa, sino un corazón que ama a la gente como a sus propios hijos. Xiao Yunan levantó un poco la vista. Aún no lo entendía del todo. Para ser un cultivador de espadas, ¿era realmente necesario tener una buena espada? Pero forjar esa espada había agotado todos sus ahorros. El condado gobernado por Xiao Fang siempre había sido conocido por su seguridad y prosperidad. Pero en realidad, al principio, este era un condado asolado por la pobreza, como bien sabían todos. Tras la llegada de Xiao Fang, lo primero que hizo fue resolver el cúmulo de casos antiguos e injustos, luego erradicar las fuerzas del mal y animar a la gente a hacer negocios. Le llegaban muchos sobornos a su puerta, pero Xiao Fang los rechazaba todos. Incluso cuando la gente le expresaba su sincera gratitud, él solo aceptaba algunas frutas y verduras, negándose a dar objetos de valor. Otros jóvenes maestros de familias oficiales, aunque no pudieran permitirse un protector del Dao, al menos tendrían un guardia y un sirviente a su lado, pero Xiao Yunan no tenía a nadie. Pero él nunca se quejó. Su padre era un funcionario honesto, y así debía ser. Así es como debían ser los funcionarios en este mundo. En aquel momento, pensó que pasaría toda su vida viviendo ese tipo de vida pacífica. El forjador de artefactos ya había comenzado a forjar su espada espiritual natal. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre las demonias Yanmei en el condado que gobernaba su padre.
Su padre estaba ocupado todos los días, acudiendo a la oficina del gobierno antes del amanecer para preguntar sobre la captura de las demonias Yanmei y luego regresando a casa exhausto después de una larga jornada. Pero incluso bajo tal cansancio, no olvidó el día en que debía tomar la espada espiritual para su hijo. Cuando Xiao Yunan despertó, su padre ya se había marchado temprano para investigar el caso, dejando solo una nota sobre la mesa. En la nota decía que hoy era el día para recoger la espada espiritual, y que terminaría el trabajo temprano para traer la espada de vuelta y celebrarlo con Xiao Yunan. Al mismo tiempo, le instó a Xiao Yunan a no ser perezoso ese día. Si no practicaba bien sus técnicas de espada, ¿cómo podría ser digno de una espada tan buena? Xiao Yunan practicó con entusiasmo sus técnicas de espada en el patio durante todo el día, pero al anochecer comenzó a llover y su padre aún no había regresado. La lluvia se intensificó y el cielo pareció oscurecerse de repente. Xiao Yunan estaba sentado en el umbral, sosteniendo un paraguas y esperando, mientras la inquietud en su corazón crecía cada vez más. Incluso después de la hora en que Xiao Fan normalmente regresaría, por muy tarde que fuera, todavía no lo había visto. Lleno de ansiedad, Xiao Yunan se apresuró a salir a la lluvia con su paraguas. Capítulo 456. Los 5 elementos sello de oro. Se dirigió directamente a la oficina del gobierno, pero allí le dijeron que Xiao Fan ya había terminado su turno. Al ver la expresión de impotencia de Xiao Yunan, la oficina del gobierno organizó rápidamente una patrulla para buscar a Xiao Fan por toda la ciudad. Cuando lo encontró, vio la escena que lo había atormentado como una pesadilla. Las arrogantes demonias Yanmei rieron con satisfacción. El hombre que solía preocuparse más por su aspecto limpio había muerto con la ropa hecha un desastre. El precioso grado celestial, la espada espiritual, estaba manchada de sangre y se había convertido en chatarra. Era la obra de su vida, y había sido pisoteada junto con él. Xiao Yunan contempló la escena ante sí, con el alma aparentemente perdida. Incapaz de mantenerse en pie, se desplomó al suelo y comenzó a arrastrarse poco a poco hacia Xiao Fan. Vio esos ojos que permanecieron abiertos incluso en la muerte. La sangre caliente se mezclaba con la lluvia fría, empapando la ropa de Xiao Yunan. Gritó: «Padre, despierta», pero la única respuesta fue el sordo trueno del cielo. En aquel rostro inexpresivo, donde no se distinguían los rasgos, Xiao Yunan pareció ver de nuevo aquella risa arrogante de aquella noche. El Buda ha dado una señal. La reencarnación del Buda viviente Q le se encuentra entre los presentes. El gran protector, que estaba de pie al frente, habló y luego sacó una botella dorada. Esta botella ha seleccionado a cientos de chicos con almas reencarnadas y ya ha adquirido espiritualidad. Dentro de la botella hay una ficha dorada. Aquel sobre quien caiga esta ficha será el niño alma reencarnada. Cuando su voz se apagó, el gran protector volteó la botella. El recuento dorado cayó en picado, y al observar su punto de aterrizaje, se dirigía exactamente hacia el niño Buda Unian. En ese momento, todos los peregrinos que se encontraban abajo abrieron las manos para dar la bienvenida a la llegada del recuento dorado, e incluso aquellos que aún escalaban los escarpados acantilados no fueron la excepción. Extendieron una mano para arrebatar el marcador, pero la consecuencia fue que no pudieron mantener el agarre y cayeron uno tras otro. Justo cuando la carta dorada estaba a punto de aterrizar frente a Unian, el niño Buda, Xiao Yunan, se movió repentinamente. Su espada larga golpeó el sello dorado que estaba a punto de caer al suelo. El sello dorado describió un arco en el aire y aterrizó con firmeza en la mano de Xiao Yunan. «Soy el chico alma reencarnada que buscas», dijo Xiao Yunan. La escena quedó en completo silencio. El gran protector bajó la mirada y, de repente, la ficha dorada en la mano de Xiao Yunan se rompió. «Lamentablemente, el conteo dorado no te reconoce como el chico del alma, Amitabha», dijo el gran protector juntando las palmas de las manos. «Este pobre monje puede ver que el benefactor tiene una petición en su corazón. Dado que el conteo dorado entró en tu mano y tienes una petición, bien podrías expresarla claramente para que se cumpla tu deseo. Para el próximo conteo dorado, por favor, no interfieras». La frente de Xiao Yunan se frunció ligeramente. Lo que quería decir era que quería usar a Chun Tangyan para intercambiarlo por el niño Buda Unian. ¡Qué lástima! La secta budista no puede interferir en los asuntos del Dao.
Xiao Yunan aplastó el conteo dorado roto en su mano y, al instante siguiente, voló hacia el templo del acantilado para atacar. Los ojos del gran protector se oscurecieron. Al instante siguiente, el Buda negro de 6 brazos, agazapado en el acantilado, lanzó de repente un golpe con la palma de la mano contra Xiao Yunan. Esa abrumadora etapa de cruce de la tribulación aura casi destrozó su alma. Las 6 manos del Buda negro se abalanzaron sobre Xiao Yunan desde 6 direcciones, como si quisieran aplastarlo directamente hasta convertirlo en pulpa. En ese mismo instante, una luz espiritual de 5 colores brilló detrás de Xiao Yunan. Song Li, sosteniendo el sello dorado de los 5 elementos, apareció a su lado en algún punto desconocido. Cuando las 6 manos que se cerraban tocaron esta luz espiritual, se retrajeron repentinamente. La cautela apareció en los 3 ojos furiosos del Buda negro, y no se atrevió a actuar precipitadamente de nuevo. Al presenciar esta escena, los monjes del templo también quedaron completamente conmocionados. Esta mujer claramente solo tiene un cultivo de transformación del alma. Etapa intermedia. Porque el artefacto mágico en su mano puede hacer retroceder al Buda negro de la etapa de cruce de la tribulación. No. Poseendo tal fuerza, este sello de oro en su mano debe ser un artefacto budista. Bajo la protección de Song Li, Xiao Yunan cargó directamente contra las filas enemigas, mientras que el gran protector que se encontraba al frente fue contenido por Song Li. Este gran protector tenía el poder de la transformación del alma. Gran perfección, pero no pudo reprimir a Song Li en absoluto. Al contrario, cada vez que veía el sello dorado en la palma de Song Li, no podía evitar sentir terror. Tras varios lapsos y gracias a la agilidad de Song Li, el sello dorado que sostenía en la mano encontró de repente una oportunidad y se estrelló contra la frente del gran protector. En ese instante, el gran protector parecía estar bajo un hechizo que lo inmovilizaba por completo. Sus ojos también revelaban una expresión de terror extremo. El sello dorado volvió volando a la mano de Song Li, y lo que quedó en la frente del gran protector fue un carácter rojo brillante y llamativo que significaba muerte. El gran protector solo parpadeó una vez, y al instante siguiente, su cuerpo se desintegró por completo en cenizas y se desvaneció con el viento. Los otros 3 protectores, que seguían luchando contra Xiao Yunan impidiéndole acercarse a Chun Tangyan, perdieron instantáneamente el deseo de continuar la lucha al ver morir al gran protector con tanta facilidad. Los 3 capturaron a Chun Tangyan y se retiraron abruptamente al templo. Las puertas se cerraron herméticamente y se elevó el límite. Al pie del acantilado, después de que el niño Buda Unian y los demás evacuaran a los plebeyos supervivientes, ellos también alzaron el vuelo inmediatamente. Fuera del templo del acantilado, además de las puertas herméticamente cerradas, solo había 2 monjes novicios que no habían tenido tiempo de entrar y se encontraban fuera. En ese momento, aunque estos 2 monjes novicios no pudieron ocultar el miedo en sus ojos al mirarlos, permanecieron firmes en su lugar, custodiando la puerta del templo Hyulin. Es solo un límite. Vamos a derribar esta puerta. Luyan estaba a punto de dar un paso al frente, pero Song Li levantó la mano para detenerlo. El grupo permaneció inmóvil al borde del acantilado, esperando. Justo cuando empezaban a impacientarse, la puerta del templo Hyulin se abrió de golpe desde adentro. Un ojo gigantesco bloqueaba la entrada, casi cubriendo por completo el acceso. El globo ocular de aquel ojo gigante giró, escudriñando todo lo que tenía delante, y luego se retrajo lentamente. Los 2 monjes novicios que custodiaban la puerta sintieron la presencia de aquel ojo a tan corta distancia que, presas del pánico, tragaron saliva. Ahora que el ojo finalmente se había retraído, ambos habían dado un suspiro de alivio cuando una mano gigante atravesó la puerta y se extendió. Abrió sus 5 dedos, los agarró y rápidamente los llevó de vuelta al templo Hyulin. Antes de que esos 2 monjes novicios pudieran siquiera gritar, el sonido de huesos crujiendo y siendo mordidos provino del interior. Un instante después, un loto empapado en sangre, hecho de carne humana, salió volando repentinamente de la puerta dañada. El loto giró velozmente y se abalanzó sobre ellos. El rocío del loto, parecido a gotas de sangre, les caía en la cara como lluvia.
Del centro del loto surgió un sonido similar al de Abisiel, como los gritos de almas humanas siendo asadas, congeladas, rodando sobre montañas de cuchillos y arrojadas a calderos de aceite. Era ruidoso y monótono, como si ya hubiera albergado a decenas de miles de almas resentidas. El loto de sangre se abalanzó rápidamente sobre ellos. Bajo la intimidación de este poder abrumador, los movimientos de varias personas se dificultaron. Solo Song Li utilizó el sello dorado de los 5 elementos para crear una zona de vacío con forma de parasol, aislando así todos los lotos y el rocío de loto del exterior. La puerta del templo Hyulin se abrió una vez más, y la cabeza de la Buda femenina, que sostiene el loto ya había asomado. Al mismo tiempo, el Buda negro de 6 brazos que vagaba por el exterior y la Buda femenina que sostenía un loto lanzaron un ataque en pinza contra todos, desde delante y por detrás. Sus auras, capaces de sacudir el mundo, provocaron el derrumbe gradual de todo el acantilado. Capítulo 457. La táctica del destripamiento. Los dos concentraron simultáneamente todo su poder para atacar la zona de vacío que Song le había abierto con el sello dorado. En medio del polvo que se levantaba y el estruendo ensordecedor, el acantilado se hizo añicos en piedras de diversos tamaños y se derrumbó, pero la zona en el centro del ataque permaneció completamente intacta. La estatua femenina de Buda, montada en su jabalí salvaje, salió volando del templo Hyulin, y el templo construido sobre el acantilado también quedó destruido junto con su derrumbe. Mientras caía rápidamente, los monjes budistas que estaban dentro también salieron volando uno a uno. Entre ellos, el Buda viviente Kule apareció una vez más en la forma del anciano monje cojo, con Chun Tangyan siguiéndolo de cerca, sin separarse nunca de él. Ahora comprendía que, dadas las circunstancias, no podía abandonar el desierto blanco. Solo permaneciendo al lado del Buda viviente Q le podría tener una mínima esperanza de sobrevivir. Sin la restricción del templo Hyulin, la madre Buda del intestino humano y el esqueleto unido también salieron volando. Los 4 Budas los rodearon, y sus enormes cuerpos los hacían parecer granos de arena en este vasto desierto. El sello dorado de los 5 elementos flotaba a su lado, y el arco Banfen apareció en su mano. Song Li dijo: «Yo me encargaré de estos 4 demonios. Tú ve a ocuparte de esos monjes del templo Hyulin». Tras una pausa, Song le añadió: «Mátenlos a todos». Sin decir palabra, los pocos que eran volaron en dirección a aquellos monjes. En el camino, la madre Buda del intestino humano parecía empeñada en bloquearles el paso. Song Li sacó una flecha y, tras infundirle el poder del sello dorado, la lanzó al instante, dirigiéndola directamente hacia una de las manos que la madre Buda del intestino humano había extendido. Al percibir el formidable poder que recaía sobre la flecha, la madre Buda del intestino humano la esquivó de inmediato, pero la flecha parecía poseer conciencia propia, persiguiendo de hecho su mano. Debido a su enorme tamaño, sus movimientos eran algo lentos, mientras que la flecha de luz fluyente era extremadamente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó uno de los brazos de la madre Buda del intestino humano. Dejó escapar un aullido lastimero y agarró con fuerza, no a Song Li y los demás, sino al grupo de monjes del templo Hyulin. Con ese movimiento, se llevó a una docena de monjes, que fueron a parar a su boca. Con un crujido, los masticó y tragó, y la herida de su brazo sanó a una velocidad asombrosa. Desde hacía un momento, Song Li había estado reflexionando sobre una pregunta. ¿Qué clase de seres eran estos 4 demonios y cómo podrían ser eliminados por completo? Ahora bien, ella había esbozado vagamente algunas respuestas. Nacieron de la fe del pueblo, y su fuente de poder fueron los sacrificios del pueblo. Song Li no estaba seguro de si el poder de ese sello dorado de los 5 elementos podría eliminarlos por completo. Si fueran demonios reales con vida, sería más fácil controlarlos. Pero eran seres tan etéreos que querer matarlos equivalía a matar la fe de un grupo de personas. Ni siquiera el poder del emperador Qian pudo lograrlo. Entonces, la única opción era matar a todos los que creían en ellos. Este grupo de monjes budistas del templo Hyulin debía ser la fuerza principal. Borrar por completo la existencia de los 4 Budas no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. Incluso si todos los monjes del templo Hyulin murieran, mientras la gente de otros templos siguiera haciendo sacrificios, podrían reponer continuamente su poder.
Pero esas eran cosas que a la actual Song Li no le importaban. Ella usó el poder del sello de oro para enfrentarse a estos 4 Budas. Aunque luchaban sin cesar, el poder del sello de oro de los 5 elementos se consumía constantemente sin reponerse, y al observar la rapidez con la que sanaban las heridas de estos 4 Budas, era probable que los sacrificios ofrecidos a ellos nunca hubieran cesado. Song Li se abalanzó repentinamente sobre el Buda negro de 6 brazos. Anteriormente, había mantenido la distancia, sin acercarse ni alejarse demasiado de los 4 Budas para asegurarse de estar siempre dentro del rango seguro, pero en ese momento hizo lo contrario. Decidió arriesgarse y, con un inesperado golpe de espada, le abrió el vientre al Buda negro de 6 brazos. Al abrirse la herida en el vientre, una montaña de cadáveres y un mar de sangre se desparramaron. El hedor era tan insoportable que parecía que uno ascendería al cielo. Incluso desde la distancia, muchos en el otro campo de batalla vomitaron en el acto. Luyan incluso escupió un bocado directamente en la cara de su oponente, asqueándolo en esa etapa de transformación del alma. Protector sin medida. Black, ¿quién cavó esta zanja apestosa aquí, Black? Luyan miró con el rostro pálido hacia la fuente del hedor. De un vistazo, vio que Song Li seguía atacando el vientre del Buda negro de 6 brazos y vomitó de nuevo en el acto. ¡Qué lástima! Antes de venir a pelear, se había atiborrado de comida, y ahora lo estaba expulsando todo. Song Li había olvidado si se había bloqueado el sentido del olfato. Ahora sentía como si el hedor le hubiera adormecido la nariz, pero esto no afectaba a sus movimientos. Tras abrirle el vientre al Buda negro de 6 brazos, corrió rápidamente hacia la madre Buda del intestino humano. Estas dos poseían la mayor velocidad de recuperación de heridas, recibiendo sin duda la mayor cantidad de ofrendas y la más rápida recuperación de energía. Song Li no se había equivocado. La carne y la sangre humanas sacrificadas por esos templos externos iban directamente al estómago de esos Budas malignos. Además, sin que ellos mismos las ingirieran, y con la presencia de incienso y fe, el poder otorgado era aún mayor. Abrirles el abdomen para sacar las ofrendas y luego volver a abrirlos justo cuando las heridas estaban a punto de cicatrizar, repetir este proceso era mucho más eficaz que enfrentarlos directamente. Entonces Song le abrió el vientre de la Buda femenina que sostenía el loto, sin siquiera perdonar al jabalí salvaje que montaba. Pero finalmente, al encontrarse frente al esqueleto siamés, Song Li guardó silencio. Este era el único Buda maligno con el que no sabía cómo lidiar. Sin embargo, también podría deberse a la imagen del esqueleto siamés. No recibía muchas ofrendas y no era tan amenazante como los otros 3, así que Song Li lo dejó en paz. Por otro lado, los 4 se enfrentaron a los 3 grandes protectores restantes mientras soportaban la formación establecida conjuntamente por innumerables monjes budistas. Xiao Yunan cargó contra Chun Tangyan con su espada, solo para ser bloqueado por el viejo monje cojo interpretado por el Buda viviente Kule. Originalmente, el Buda viviente Kule pensó que contra una mera etapa tardía transformación del alma, podría resolverlo rápidamente. Pero cuando notó que la fuerza de Xiao Yunan aumentaba rápidamente durante la batalla, sintió al instante que esa persona era muy problemática. Además, la mente del Buda viviente Kule no estaba centrada en la lucha. De vez en cuando, observaba la batalla del lado del niño Buda Unian, enviando ocasionalmente una transmisión de voz sonriente a Xiao Yunan, proponiendo nuevamente intercambiar a Chun Tangyan por el niño Buda Unian. Además, no necesitaba que Xiao Yunan reaccionara. Si Xiao Yunan fingía un error durante la batalla y le permitía aprovechar la oportunidad para atacar por sorpresa a Unian, el niño Buda, Chun Tangyan, que estaba detrás de él, estaría a disposición de Xiao Yunan. Por supuesto, mientras tentaba a Xiao Yunan, el Buda viviente Kule no se olvidó de contactar con Chun Tangyan, que estaba detrás de él. Quería que Chun Tangyan aprovechara el momento en que Xiao Yunan estuviera en estado de alma dividida para lanzarle una técnica de encanto. En ese momento, no le importaría cómo ella quisiera realizar la cosecha de cultivo dual sobre este cultivador, siempre y cuando pudiera escapar rápidamente para poseer el cuerpo del niño Buda Unian. Chun Tangyan asintió con mucha facilidad en apariencia, pero en realidad, ya le estaba brotando el sudor en la frente. Encontrar un momento en que esté en un estado de alma dividida. Para eso tendría que estar realmente en un estado de alma dividida.
Él no era como ese niño que comía demasiado y lo vomitaba todo. Pedirle que encantara a Xiao Yunan, ¿acaso no era como coquetearle con un ciego? Capítulo 458. Contra el mundo entero. Por otro lado, debido a que Luyan seguía vomitando, el monje budista que mantenía la formación aprovechó la oportunidad y lo arrastró inmediatamente a la ilusión Futuo. Bleur. Incluso dentro de la ilusión, Luyan no dejó de vomitar. Pero de repente, todos los malos olores a su alrededor desaparecieron, y el corazón de Luyan se calmó al instante. El protector contra el que había estado luchando antes también desapareció de su vista, y Luyan sabía que eso no era normal. Debió de haberse movido desde campo abierto hacia las sombras, esperando el momento oportuno para asestar un golpe fatal. Luyan contuvo la respiración y se concentró, extendiendo su sentido divino para monitorear su entorno mientras activaba simultáneamente su ojo de la ruptura de la ilusión. De repente, una corriente de aire le llegó por detrás. La esquivó con agilidad y agarró la muñeca del puñetazo que venía hacia él. Al girar, usó su poder de desapego y su falta de forma para transformarse en Song Li. Con una mirada pesimista en los ojos, como si contemplara a un muerto, un sello dorado de los 5 elementos apareció en la palma de su mano. Luyan lo miró fijamente. ¿A quién crees que has arrastrado a esta ilusión? Tras hablar, Luyan volteó el sello dorado y lo presionó directamente hacia la figura del protector, oculta tras las nubes y la niebla. Tras haber visto al gran protector convertirse en cenizas en un abrir y cerrar de ojos bajo ese sello dorado, el corazón del protector se estremeció violentamente. Ni siquiera tuvo tiempo de considerar si el sello dorado era real o por qué el Luyan que había atraído se había convertido de repente en Song Li. Se retiró frenéticamente, abandonando la ilusión Futuo como un desertor. La partida voluntaria del protector le ahorró a Luyan muchos problemas, y él saltó inmediatamente después. Entonces, de repente, fue atacado de nuevo por ese hedor penetrante, vomitando y volviendo a su forma original. Luyan sintió que tal vez primero necesitaría bloquear su sentido del olfato y tomar una píldora medicinal para tratar sus espasmos estomacales, así que invocó la imagen del tigre blanco Dharma. En cuanto apareció la majestuosa imagen del tigre blanco, este comenzó a vomitar junto con su amo. Por otro lado, Jiang Daochen luchó con facilidad. Aunque el protector al que se enfrentaba era de un reino ligeramente superior al suyo, aún así era capaz de arrebatar la vida a otros monjes budistas con 2 espadas curvas en sus manos mientras luchaba codo con él. Cada vez que estos monjes budistas cambiaban de formación, Jiang Daochen decapitaba inmediatamente al monje que se encontraba en el centro de la formación. En un abrir y cerrar de ojos, una montaña de cadáveres se acumulaba bajo sus pies. Esto provocó que un gran número de monjes del templo Hyulin centraran su atención en él, y que la mayoría de las formaciones se utilizaran específicamente contra él. Jiang Daochen estaba sentado sobre la pila de cadáveres. Tras descansar apenas un instante, una gran multitud de monjes budistas se abalanzó sobre él de nuevo, y soltó una carcajada. La sangre de aquellos monjes se filtraba en las hojas curvas que sostenía en sus manos, afilando aún más sus filos. Las hojas reflejaban una luz fría y brillante, sujetas al revés por sus dedos bien definidos, pareciendo 2 bestias listas para abalanzarse. La imagen del Buda del cuerpo dorado, situada detrás del niño Buda Unian, también estaba cubierta de sangre procedente de la matanza. Al encontrarse su palma dorada con la del protector, este se sintió instantáneamente rodeado de misteriosas y vastas enseñanzas budistas, aunque éstas contradecían sus arraigadas creencias. Vio el sufrimiento de todos los seres vivos en este mundo, y su corazón se llenó de tristeza. Lágrimas amargas brotaron de sus ojos, y sintió un impulso inconsciente de salvar a otros, incluso si eso significaba cortarse la carne para alimentar a las águilas. Pero todo lo que había aprendido le decía que ese enfoque era erróneo. Todos los seres vivos sufren a causa de los graves pecados de sus vidas pasadas. El hecho de estar atrapados en su situación actual se debe a que no están trabajando lo suficiente. Se despertó sobresaltado. Justo ahora, su plataforma espiritual había estado a punto de ser influenciada por la imagen del Dharma del niño Buda Unian. Fue realmente aterrador. Recuperó la compostura y se lanzó contra el niño Buda Unian, teniendo cuidado constante de evitar los ataques de la imagen dorada del Dharma del Buda.
Entonces fue tomado por sorpresa y lanzado por los aires por el puño del tamaño de un saco de arena de Budas Childunian. Amitabha, el niño Buda Unian lo miró y dijo: excelente, excelente. Este pobre monje también tiene cierta habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Este duelo en el desierto blanco duró 3 días. Todos resultaron heridos, y la mayoría de los monjes budistas del templo Hyurin murieron, quedando solo unos pocos de la élite. Sin embargo, el poder de los 4 Budas aún se estaba recuperando. Son Li observó cómo la montaña de cadáveres dentro del vientre abierto del Buda negro de 6 brazos seguía creciendo, y la sensación de impotencia en su corazón aumentaba gradualmente. En un abrir y cerrar de ojos, un número indeterminado de personas inocentes perdieron la vida. Los monjes de afuera realizaban sacrificios constantemente. Ella no solo luchaba contra esos 4 demonios y un templo Hyurin, sino contra la vida de todos en toda esta tierra caída. Son Li comprobó el poder que contenía el sello dorado de los 5 elementos. No quedaba mucho. A mitad del viaje, cambió de opinión. Además de matar a las demonias Yanmei, también quería eliminar el templo Hyurin y cambiar las reglas de este infierno en vida. Pero si esto continuaba, tendría que abandonar temporalmente esa idea, matar solo a Chuntangyan y luego marcharse de ese lugar problemático. Sin embargo, si hiciera eso, el trabajo previo que había realizado carecería de sentido. Justo cuando Song Li sopesaba los pros y los contras en su mente, notó de repente que la velocidad a la que se elevaba la montaña de cadáveres dentro del Buda negro había disminuido, el templo Hyurin estaba siendo atacado por una persona misteriosa, y los 4 Budas también se habían topado con un oponente a su altura. Esta noticia se extendió rápidamente fuera del desierto blanco. Se extendió a través de los relatos de aquellos salvados por el niño Unian de Buda. Lo describieron vívidamente, con los rostros llenos de ansiedad. ¿Qué debían hacer? El templo Hyurin, en el que creían, estaba a punto de caer, y los 4 Budas que los protegían y difundían las enseñanzas budistas, también estaban a punto de ser asesinados. No podían permitir que algo así sucediera. La noticia llegó a oídos de los principales templos. E inmediatamente formaron un frente unido, reclutando gente por doquier para ofrecer sacrificios a los 4 Budas, permitiendo así que el poder de estos se fortaleciera continuamente. Mientras el desierto blanco era escenario de una masacre, el mundo exterior se convertía en un infierno en vida. Los monjes budistas vagaban por todas partes, capturando gente. Todas las casas mantenían sus puertas bien cerradas, y si no veían a nadie, los monjes irrumpían en los hogares para raptar a sus víctimas. A sus ojos, estos plebeyos no eran diferentes de los cerdos. La carne de cerdo también estaba destinada a la mesa de ofrendas. Esas escenas tan crueles se repetían a cada instante, en cada lugar. Pero justo en ese momento, una voz diferente apareció repentinamente desde un lado de Sand City. El señor de Shachen gritó el lema de que la vida humana no debe ser pisoteada, diciendo que esas personas venían de Dakian, un lugar con un impuesto de 1/40 y sin sacrificios humanos. El templo Hyurin debería haber caído hace mucho tiempo. Esos budas que disfrutan comiendo carne humana, ¿cómo podrían ser buenos budas? ¿De verdad esperaban que tales cosas los protegieran? Tuvo la suerte de no ser devorado por ellos. El señor de Shachen ignoró por completo la presión del templo Hyurin. Preparó su ejército y partió hacia la montaña, bañando en sangre 3 templos cerca de Ciudad Arena durante la noche y rescatando a innumerables personas que iban a ser sacrificadas. Un acto tan descabellado no tenía precedentes en esta tierra desde hacía cientos de miles de años, pero una vez que dio el primer paso, la situación se volvió incontrolable en cuestión de un solo día. Capítulo 459. Nos estamos levantando. Otras ciudades se unieron a la revuelta una tras otra. Algunos señores de las ciudades lideraron el levantamiento, mientras que otros fueron fuerzas de resistencia espontáneas formadas por el pueblo llano. La gente común, humillada durante 10.000 años, despertó, y la fe que había perdurado durante 10.000 generaciones fue derrocada. Para Song Li, que aún estaba rodeada por los 4 budas en el desierto blanco, lo que vio no fue solo la disminución de almas resentidas dentro de los vientres de los budas malvados, sino también la esperanza de expandir verdaderamente este territorio.
Así que cambió su estilo de lucha conservador anterior, utilizando el sello dorado de los 5 elementos para dibujar los 5 elementos. El ki espiritual del cielo y la tierra, forjando 4 pesadas espadas que cuelgan muy por encima de las cabezas de los budas malignos. Arriesgándose a tener un 50% de probabilidades de éxito, agotó el poder restante del sello de oro. La imagen del Dharma del tigre blanco atravesó el cuerpo del protector. De pie entre la pila de cadáveres, los puños de Luyan goteaban sangre, y un aura sedienta de sangre apareció entre sus cejas. Un protector cayó, y los 4 budas malignos perdieron a otro creyente. Amitabha. El niño Buda Unian juntó las palmas de las manos y se puso de pie ante el protector, cuyas manos y pies ya estaban atados por la imagen dorada del Buda Dharma, impidiéndole moverse. Comenzó a recitar los sutras sin prisa. El Bodhisattva Avalokiteshvara, al practicar la profunda Prajna Paramita, vio que los 5 skandhas están vacíos, superando así todo sufrimiento y calamidad. Sariputra, la forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma. La forma es vacío, el vacío es forma. Lo mismo ocurre con los sentimientos, las percepciones, los impulsos y la conciencia. Las escrituras invisibles parecieron transformarse en armas afiladas tangibles, que se clavaron en sus oídos y luego penetraron en su cerebro a través de ellos, desgarrándolo hoja por hoja. El protector aulló de dolor insoportable. Junto a él, un gran número de monjes budistas que se encontraban en las inmediaciones del niño Buda Unian también se llevaron las manos a la cabeza y cayeron al suelo retorciéndose de dolor. Estas personas aún no habían muerto, pero los 4 budas malignos ya habían perdido a estos creyentes, y su poder se debilitó una vez más. La cimitarra fue frotada contra la ropa del protector, cuya garganta sangraba profusamente. La sotana limpió la cimitarra, dejándola reluciente. Jian-Daochen alzó la vista hacia aquellos ojos resentidos y sonrió repentinamente. Gracias por las molestias. Por otro lado, Xiao Yunan, quien había estado luchando ferozmente con Kule Living Buda durante muchos días, tenía cada vez más heridas en su cuerpo, pero su aura se hacía cada vez más fuerte, incluso permitiendo que la gente sintiera la presión que solo un refinamiento del vacío reino el cultivador podría traer. Por un solo instante de descuido, Kule Living Buda no logró bloquear el ataque de espada de Xiao Yunan, y uno de sus brazos fue cercenado directamente. De repente, recobró la conciencia, pero ya era demasiado tarde. Lo siguiente que saldría volando por los aires sería su cabeza. Al ver que la situación era desesperada, Chun Tangyan intentó escapar de inmediato. Pero apenas había alzado la huida en medio del caos y no había recorrido ni 100 metros, cuando una espada la persiguió por detrás, atravesándole la nuca y saliendo por su boca abierta mientras gritaba de terror. La poderosa espada espiritual de hierro la atravesó la cabeza. Chun Tangyan sintió claramente cómo su vida se le escapaba. El hombre que la seguía, cubierto de sangre como un dios de la matanza, se acercó a ella paso a paso. No te dije que pudieras irte. Las 4 pesadas espadas que colgaban sobre las cabezas de los budas malignos cayeron repentinamente, atravesándolos por completo de arriba a abajo. El poder que se alzaba sobre las cumbres de 10.000 montañas explotó dentro de sus cuerpos, aniquilando el mal, castigando la maldad y eliminando a los traicioneros. Mientras tanto, en el gran palacio imperial Qian, Xia Zishu, que meditaba en soledad, abrió lentamente los ojos. Podía sentir que el poder en uno de los clones del sello dorado estaba vacío. Una vez que el poder se agotara, el clon regresaría al cuerpo original por sí solo. En un abrir y cerrar de ojos, el fantasma de ese sello dorado de los 5 elementos apareció ante Xia Zishu. Lilian. Habló despacio, y al poco tiempo, una figura ataviada con armadura apareció en el salón. Aquí está el general. Los 4 budas malignos quedaron clavados en el sitio por las pesadas espadas, inmovilizados. Rugieron y bramaron de ira, con la boca abierta de par en par, anhelando que más creyentes se lanzaran voluntariamente a sus vientres. Aprovechando la oportunidad, Son Li se sentó inmediatamente con las piernas cruzadas en el suelo. En un instante, el aroma de las píldoras impregnó el aire y una ligera bruma se arremolinó a su alrededor. Con Son Li como centro, todo a su alrededor parecía estar incorporado a un espacio extraño, que era como un horno de píldoras.
Refinar a la fuerza algo que está muy por encima del propio reino provoca una presión inconmensurable en el cuerpo, y la intención de Zhongli ahora era muy clara. Quería refinar a estos 4 budas malignos. Las cosas que habían tomado forma física gracias a la fe no morirían fácilmente. Mientras existiera en este mundo una sola persona que creyera en ellas, y jamás desaparecerían. Pero permitir que siguieran existiendo dejaría peligros ocultos y desconocidos para el futuro. Por lo tanto, primero debía transformar esos objetos tangibles en otra forma tangible. A través de Zhongli, ella los refinaría hasta convertirlos en píldoras medicinales. Mientras Zhongli no muriera, jamás podrían escapar de esta atadura por toda la eternidad. Sin embargo, sus fuerzas eran muy diferentes. Aunque la técnica de vitalidad aplicada al cuerpo de Zhongli pudiera absorber la mayor parte del daño, el poder restante aún le provocaba palidez y sangrado por sus 7 orificios. Un fuego verde surgió instantáneamente de los pies de estos 4 budas malignos, extendiéndose gradualmente hasta envolverlos por completo. Jiang Daochen y los demás acabaron con la escoria restante y observaron la escena que tenían ante sí en silencio, llenos de conmoción y preocupación. Zhongli quería refinar por la fuerza a los 4 budas malignos. Sin duda, fue una decisión descabellada. Pero como se trataba de Zhongli, nadie se atrevió a cancelarlo. Aunque el proceso podía detenerse en cualquier momento, la apariencia ensangrentada de Zhongli estimulaba constantemente su vista. Pero nadie se atrevió a intervenir y detenerla, porque creían firmemente que cada decisión que tomaba Zhongli era una que maximizaba los beneficios. El niño Buda Unian fue el primero en dar un paso al frente. No la molestó, sino que permaneció a su lado en silencio, actuando como protector. Luego, los demás también dieron un paso al frente para actuar como protectores, uno tras otro. El proceso por el cual el fuego verde envolvió a los 4 budas malignos duró 2 días completos. Durante esos 2 días, Zhongli soportó una presión inmensa en solitario. Hasta ese momento, Zhongli abrió los ojos de repente. El cielo y la tierra como horno, todo se convierte en píldoras. Bajo el manto del fuego verde, los enormes cuerpos de los 4 budas malignos fueron comprimidos rápidamente. Ardían junto con los budas malignos todas las cosas del pasado. Finalmente, los budas malignos desaparecieron, dejando tras de sí 4 píldoras medicinales grabadas con imágenes de budas malignos. También eran una miniatura del viejo mundo. El sol se elevó lentamente en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre la tierra. Sopló un fuerte viento, y la capa de polvo de huesos que cubría el desierto se dispersó con él. Acantilados derrumbados, templos destruidos. Todo ello anunciaba el fin de una era y el comienzo de otra nueva. Luyan suspiró profundamente aliviada e inmediatamente se recostó contra la imagen del tigre blanco para descansar. Jiang Daochen sostuvo a la exhausta Xiao Yunan, que se había desplomado, y Wu Nian, la niña Buda, corrió al lado de Zhongli con preocupación para ver cómo estaba. Zhongli apenas pudo mantenerse en pie con la ayuda de Wu Nian, el niño Buda. Pero cuando una ola amainó, vio de repente a otro grupo de personas que se acercaban rápidamente desde la distancia. Eran bastantes. Zhongli frunció el ceño de inmediato y agarró con fuerza el brazo de Wu Nian, la niña Buda. ¿Qué fuerza es esa? Hay un oropéndola escondido. Zhongli solía imaginarlo como la mantis religiosa acechando a la cigarra con el oropéndola detrás, y su mente se aceleró mientras se preguntaba si había calculado mal algún paso. Después de que el niño Buda Unian consultara con su sentido divino, respondió rápidamente. Amitabha, es el señor de la ciudad de Sand City. La gente que trajo está vestida de forma diferente, como una milicia, y no parecen tener malas intenciones. Al oír esto, Zhongli finalmente exhaló un suspiro de alivio. Debería haberse dado cuenta de por qué el poder de esos 4 budas malignos no podía suministrarse más adelante. Capítulo 460. Ella lo logró. El señor de Shachen y la gente que lo acompañaba contemplaban desde lejos el acantilado derrumbado, con el pecho hinchado de emoción y los ojos enrojecidos. Es cierto, murmuró el señor de Shachen, con el rostro lleno de alegría, pero luego le asaltó una oleada de duda. ¿No se decía que había un gran ejército Qian? ¿Por qué no los he visto? ¿Podría ser que derrocaran el templo Jiulin con tan solo unos pocos? Al pensar en esto, el señor de la ciudad se aterrorizó al instante. Esto no podía ser posible.
Esos monjes del templo Hyuin eran demasiado poderosos. Todos los enviados del Gran Qian estaban a este nivel. El señor de Shachen había unido las fuerzas de muchas ciudades y había realizado un viaje especial para brindar apoyo, solo para descubrir que la batalla ya había terminado cuando llegó. Señor enviado, hemos cerrado las puertas de la ciudad y protegido a los plebeyos. Los monjes de esos templos no pueden avanzar por el momento, pero son numerosos y se han unido. Si los enfrentamos directamente a nuestro regreso, nuestra fuerza será insuficiente. ¿Tiene el señor enviado algún plan para el siguiente paso? ¿Dónde está el ejército del Gran Qian? ¿Vendrán a ayudarnos? El señor de Shachen habló con los ojos brillantes, más resplandecientes que el sol naciente esta mañana, y la milicia que lo seguía mostraba el mismo brillo. Aunque la moral estaba alta y era el momento perfecto para tomar la iniciativa, Song Li, tras sopesar las opciones, seguía pensando que debían esperar. Para empezar, el asunto del ejército del Gran Qian era algo que ella se había inventado para engañar a la gente. En segundo lugar, el poder contenido en el sello dorado de los 5 elementos se había agotado, y todos estaban más o menos heridos. No podían actuar precipitadamente y necesitaban sanar primero. Hay algo que debo confesar. No somos enviados por la corte imperial. Justo cuando Song Li estaba pensando en cómo decir esto, varias figuras poderosas y bien ordenadas aparecieron repentinamente en el horizonte. Cuando el líder aterrizó junto a Song Li, levantó una nube de polvo que llenó el cielo. Este general llega tarde al rescate, le pido disculpas a Su Alteza la Princesa Mayor. Li Yan bajó la cabeza, su voz desprovista de su habitual pereza, su aura como un arco iris que se eleva hacia el cielo. Entonces, acompañados por el tintineo de una serie de armaduras, un gran número de soldados de Gran Qian se arrodillaron detrás de él, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La luz fría se reflejaba en las armaduras de hierro. La llegada de este ejército transformó por completo el desierto blanco en un sombrío campo de batalla. Mientras la brisa matutina pasaba, Song Li miró al gran general. Li Yan, que estaba a su lado, mostró un destello de sorpresa en sus ojos por un instante. Tras el regreso del sello dorado de los 5 elementos, Song Li también pensó que el bando de Xia Zichu sabría que algo le había sucedido. Ella no esperaba que él enviara directamente a Li Yan con tropas. Al presenciar esta escena, el señor de Shachen y los demás se emocionaron aún más. Así que no era un enviado, sino Su Alteza la Princesa Mayor de Gran Qian en persona quien había venido. Guiados por el señor de Shachen, todos se arrodillaron para adorar a Song Li. Por otro lado, Lu Yan y los demás que estaban detrás de Song Li la miraron a ella y luego a la respetuosa Li Yan, atónitos e incapaces de reaccionar. Sobre todo Lu Yan, cuya boca era lo suficientemente ancha como para que cupiera un huevo. Song Li observaba la escena en silencio. Si quería resolver la situación actual, solo necesitaba 2 palabras. Elevar. Gracias, Su Alteza. Los soldados se fueron poniendo de pie uno tras otro, y el pueblo, liderado por el señor de Shachen, hizo lo mismo. El niño Buda Unian, que había estado ayudando a Song Li, se había quedado rígido, inmóvil como un hombre de madera. Su Alteza, Li Yan giró la mano para sacar un sello de oro y se lo presentó. Esto es lo que Su Majestad me ordenó traer, el sello de oro de 7 estrellas. En ese momento, la complejidad de sus sentimientos no era menor que la de las personas que rodeaban a Song Li. Hacía poco que el emperador Qian le había revelado la verdadera identidad de Song Li, y jamás imaginó que aquel subordinado al que siempre había tratado con cercanía se convertiría de repente en su superior. Afortunadamente, había dedicado mucho tiempo a asimilar la noticia durante el trayecto, así que, tras entregar el sello dorado de 7 estrellas, pudo manejar la situación con calma. La persona aún más tranquila que él era Song Li. Guardó el sello de oro y comenzó a ordenar todo metódicamente, mirando primero al señor de Shachen. ¿Cómo te llamas? En respuesta a Su Alteza, el apellido de este funcionario es Sha, y su nombre de pila es Zhou. ¿Tienen un mapa de todo el territorio? ¿Existe un mapa de la distribución de los templos principales? Informó la gran princesa, este plebeyo tiene uno, yo lo traje. Dijo otro señor de la ciudad, sacando apresuradamente un mapa como si presentara un tesoro. Song Li también lo miró. ¿Cómo te llamas? Fang Yuan, el nombre de este plebeyo es Fang Yuan.
¿Hay alguien que conozca mejor a los monjes de estos templos? En respuesta a su Alteza, Lilian observó la escena con un dejo de sorpresa. Anteriormente, había tenido la sensación de que Song Li siempre desprendía un aura etérea y esquiva. Ahora por fin lo comprendió. Ese era el porte de un emperador. Con apenas unas palabras, lo puso todo en orden. Su actitud imperturbable hizo que la moral del ejército y la milicia se elevara de inmediato. Soldados, escuchen mi orden. Song Li cerró el mapa topográfico. Aunque estaba pálida y débil, se mantuvo firme como un pilar de estabilidad y gritó: acabemos con todo. Bajo la luz dorada, el ejército se puso en marcha. Una gran bandera militar Qian se desplegó, ondeando al viento mientras avanzaba. Las montañas eran originalmente lugares de pureza, pero en esta tierra caída se habían convertido en guaridas de inmundicia y corrupción. Después de que el ejército arrasara las verdes montañas y las tiñera de sangre, Song Li hizo un sello con la mano para invocar a las nubes, provocando una fuerte lluvia que lo lavara todo. Su cuerpo se había recuperado casi por completo. Con Lilian al mando afuera y Xiaozhou prestando su ayuda activamente, ya no tenía de qué preocuparse. En ese momento, Song Li estaba sentada en silencio en el pasillo, con un brasero frente a ella, arrojando al fuego aquellas pecaminosas escrituras budistas para que ardieran. El niño Buda Huunian estaba sentado frente a ella, después de haberla mirado fijamente durante un buen rato. Amitabha, el niño Buda Huunian levantó la vista: Su Alteza. Si resulta demasiado incómodo, simplemente vuelva a la forma de dirigirse a usted anteriormente, dijo Song Li. Canción del benefactor. El niño Buda Huunian finalmente se sintió un poco más cómodo. Este pobre monje desea bajar de la montaña. Hay innumerables espíritus vengativos aquí. Aunque con mi fuerza sola no puedo vencer a muchos, aún deseo hacer lo que pueda. Muy bien, que Luyan te acompañe, dijo Song Li. Después de todo, Luyan era alguien que no podía quedarse de brazos cruzados. Tras recuperarse pronto de sus heridas, quería encontrar a Lilian para aprender algunos movimientos, pero Lilian no tenía tiempo para él en ese momento, así que era perfecto para él bajar de la montaña con Huunian, el niño Buda. Además, ella fue quien sacó al niño Buda Huunian. Si no garantizaba su seguridad, ¿cómo podría enfrentarse al templo Kongming? Que Luyan lo acompañara les permitiría cuidarse mutuamente. En cuanto a Jian Daochen, en la batalla anterior contra el templo Jiulin, su resistencia solo fue superada por la de Song Li y Xiao Yunan, a pesar de haber sufrido heridas leves. En los últimos días, se había dedicado por completo a atender a los pacientes. Ahora que todos podían moverse con normalidad, se dio por vencido y pudo dedicarse a sus propios asuntos. Jian Daochen había bajado de la montaña temprano, buscando por todas partes en esta tierra caída artes secretas espaciales. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.